cuándo, carajo? ¡Viva la unidad de los trabajadores! Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por aguardarnos y por brindarnos su atención en este programa Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción del Centro Cultural 18 de Mayo a través de la Red Nacional de Noticias Obreras. Como siempre, en Fortaleciendo nuestro sindicato trataremos otro tema importante vinculado a la seguridad social, vinculado a la jubilación, a las pensiones y específicamente a la gestora pública en el sentido del manejo y la administración de los aportes de los trabajadores y de los fondos que permiten el pago de las pensiones de jubilación a los jubilados. Hablaremos sobre esto, pero hablaremos también sobre aquellos aspectos centrales, principales, que deben tomarse en cuenta a propósito de que en estos últimos días se vino hablando mucho sobre los fondos que son administrados por la gestora pública de seguridad social de largo plazo. Bienvenidos, bienvenidas a Fortaleciendo nuestro sindicato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! Como ya adelantamos en el programa, hablaremos sobre plata, sobre dinero, sobre aportes realizados a la gestora pública de seguridad social de largo plazo. Una gestora que ya tiene 10 años de funcionamiento a través de un decreto supremo del año 2015 y en general ya más de 15 años con la ley 65 de reforma de pensiones que permite la creación de la gestora pública que reemplaza a las AFP. Como ustedes seguramente se han enterado, han escuchado, han leído en diferentes medios, por ejemplo en las redes sociales, el presidente Rodrigo Paz, que también recientemente cumplió un mes de gestión, señaló a propósito de lo que mencionamos, no hay sus aportes en la gestora, se los gastaron. Y esta afirmación, esta declaración generó preocupación. Algunos hablaron de zozobra, de incertidumbre, y reacciones que al final se tradujeron en cuestionamientos a esta declaración y al final en rechazo porque no tenía nada de responsable esta declaración, dado que se lo hizo al calor de lo que el gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara vienen encontrando en diferentes instituciones, entidades del Estado. Negociados, mala administración, en fin, muchísimos problemas que muestran justamente la crítica situación que vive el Estado en este sentido y en general la crisis económica que preocupa y todavía tenemos en el país. El ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, rápidamente salió a tratar de explicar por qué señaló esto el presidente, en el sentido de que la afirmación del presidente se habría referido más a la estructura de la inversión heredada y no así
a la inexistencia de recursos, que en este caso el que tuvo este énfasis al decir no hay plata, se lo gastaron, no hay dinero en la gestora. Y esto también va a tono de lo que ya poco a poco nos viene mostrando el actual presidente, por ejemplo, al hacer declaraciones, afirmaciones en torno a la crisis económica, en torno al diésel, la gasolina, en torno a la subvención a la harina, la subvención a los combustibles, en fin. Por ejemplo, en otro momento, de acuerdo a lo que pudimos encontrar en los medios de comunicación, señaló que en Bolivia, Bolivia es un país capitalista, a propósito de los gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos, empresarios y emprendedores. Y señaló también, es el capital el que mueve todo, y pongamos al capital en el eje central. Entonces, este tipo de declaraciones son parte de lo que ya viene mostrándose como aquello que el gobierno propone a propósito de lo que también se denomina el capitalismo para todos. Son pequeños ejemplos con relación a esto. Pero ¿qué pasa con la gestora? ¿Qué pasa con los aportes, con los dineros que los trabajadores, los aportantes en general, sagradamente, mes tras mes, vienen depositando a través de sus empleadores, a través de los empresarios? Los primeros datos que queremos compartir con ustedes son los siguientes a propósito de esta pregunta. ¿Dónde está la plata? Como una primera pregunta, porque hay otras preguntas, otras interrogantes que las vamos a marcar en el programa. En primera instancia, señalemos que al primer trimestre del 2021, mencionamos este año para efectos simplemente de comparación, la gestora pública, en este caso, o la administración en general, todavía en ese momento con las AFP, tenía una cartera total de 144.650 millones de bolivianos. Esto traducido en dólares, 20.785 millones. Este era el monto. Y al tercer trimestre del año 2024, la cantidad de dinero que se administraba, ya en este caso por la gestora, 183.869 millones de bolivianos, y que en dólares, en este sentido, ascendía a 26.418 millones. Reiteramos, en el tercer trimestre del año pasado, 26.418 millones de dólares. Estos son los datos que se tienen a propósito de los fondos, del dinero, de los recursos que maneja la gestora pública actualmente. Aquí permítanos un pequeño apunte importante. Estos 26.418 millones es al cambio oficial, pero vigente de 6,96 bolivianos por cada dólar. Si esto lo tradujéramos al cambio ya, que poco a poco se va oficializando, porque tenemos ya por parte del Banco Central de Bolivia el anuncio concreto de un dato referencial con relación al dólar, que oscila aproximadamente en 10 bolivianos por cada dólar. Si tradujéramos estos 26.000 millones de dólares al cambio vigente, hablaríamos de 18.367 millones al cambio que se viene registrando en la economía boliviana. ¿Qué significa esto de 26.000 a 18.357 millones? Sencillamente una devaluación de estos fondos, de estos dineros que la gestora pública viene manejando. Y esto lo puntualizamos porque nos parece importante para efectos de lo que
nos preguntamos en el programa, ¿dónde está la plata? ¿Pero bajo qué situación? ¿Bajo qué condiciones? En fin. Una segunda pregunta importante tiene que ver con ¿y dónde está invertida la plata? ¿Qué hace la gestora pública en este sentido? Y también con datos que se pueden encontrar fácilmente en la página web de la APS, de esta Autoridad de Pensiones y Seguros, y de la propia gestora, también para fines comparativos. En el primer trimestre del 2021 al tercer trimestre del año 2024, en el sector privado, en promedio, se encontraba la mayor parte del dinero que usted, trabajador, trabajadora, aporta. 69% de todos los aportes, de todo el dinero recaudado, estaba invertido en el sector privado. Vamos a ver después con un poco más de detalle, en bancos particularmente, y en otras empresas privadas, industria, comercio, construcción, en fin. En el tercer trimestre del 2024 bajó un poquito al 64,7%. Es decir, de cada 100 bolivianos, casi 65 bolivianos estaban en manos del sector privado. Esto es lo que queremos justamente marcar. Y en el sector público, en promedio, el 31% en este periodo del 2021 hasta el tercer trimestre del año 2024. Y este año, precisamente, se incrementó esta participación en un 35%. Es decir, de cada 100 bolivianos, 35 bolivianos se encontraban en el sector público. En el sector público, en forma de bonos y otros que también los vamos a mencionar enseguida. Entonces, importante señalar estos aspectos. ¿Dónde está la plata? ¿En qué está invertida esta plata? Más en el sector privado, a tomarlo en cuenta en este sentido. Las inversiones en el sector privado, y esto es importante también de mencionarlo, crecieron en este periodo en un 10,37%. Ese fue el incremento, ¿sí?, de los dineros que la gestora, o en este caso las AFP, fueron manejando. Sin embargo, en el sector público crecieron, se incrementaron en un 76%. Es decir, se invirtió más, se destinó más plata de los aportes de los trabajadores y en general de los aportantes en general en este sector, en el sector público. Fondos en el Tesoro General de la Nación o Tesoro General del Estado. Y reiteramos, de cada 100 bolivianos, 76 en el caso del sector público, 76% más bien, fue el incremento en este sector, ¿sí? Y esto es importante, reitero, de mencionarlo porque una pregunta que muy rápidamente fluye es, ¿cómo así se fueron volcando los aportes de los trabajadores en este sector, en el sector público en este sentido? ¿Cómo se hizo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál fue el destino de estos fondos? Y otro tipo de preguntas que seguramente ustedes empiezan a hacerse en este sentido. Bueno, el otro aspecto importante que tiene que ver con las inversiones, dónde está la plata y sobre todo dónde está invertida, gran parte de estos montos, de estos recursos, también en el periodo que hemos mencionado, primer trimestre del 2021 y el tercer trimestre del año 2024, en promedio el 28,38% estaban invertidos, lo que se llama, en instrumentos con calificación de riesgo baja, ¿sí?,
al igual que el 14,16%, el 8,11%, en fin, que fueron invertidos en actividades, en entidades con calificación de riesgo baja. Es decir, si bien hay seguridad de lo que se invierte en estos dineros, pero el interés, la rentabilidad que se puede obtener de esto, no precisamente era algo para tomar en cuenta, algo que sea beneficioso para ganar, para tener una mayor rentabilidad, y esto beneficie a lo que es el fortalecimiento de los fondos y en general lo que significaría también contar con más dinero para el pago, por ejemplo, de las pensiones de jubilación a futuro en este sentido. Reiteramos, más dinero invertido en actividades, en entidades de baja calificación. Y esto explica también el por qué los datos referidos a la rentabilidad apuntan a porcentajes bajos en este sentido. El año 2024 concretamente, el 35% estuvo invertido en bonos soberanos, el 24,25% en aquellas actividades y entidades con calificación que en términos técnicos se llama la AAA, AAA, que en concreto significa de bajo riesgo. Es decir, porque aquellas actividades, aquellas entidades de mayor, que implicarían mayor riesgo, pero con intereses mayores, sencillamente fueron descartados. Seguramente pensando en que era importante invertir en aquellas actividades que tendrían estabilidad y tendría toda aquella seguridad que permita, en este caso, que los aportes no corran ningún riesgo, o muy poco en este sentido. El otro dato que también queremos compartir en el programa tiene que ver las inversiones por el tipo de moneda. En este caso, estamos hablando que el 94% de las inversiones realizadas está en bolivianos. Como lo escucha, en boliviano. Muy poco en dólares, alrededor de un 4% y un poco más está en dólares. Y si las inversiones son en bolivianos, esto también significa un elemento a tomar en cuenta en el sentido de que los cambios en la economía, por ejemplo, los que hemos tenido en estos últimos años en cuanto a la crisis económica, una fuerte devaluación de la moneda boliviana y que muy pronto se va a concretar, aunque en un porcentaje menor, nos está mostrando que esta inversión en bolivianos implica riesgos, muy poco en dólares, ya lo decíamos en este sentido. El año 2024, 172.889 millones al tercer trimestre estaban invertidos en este monto que nos referimos y que porcentualmente significa 94%. Es decir, de cada 100 bolivianos, 94 están en bolivianos y con los riesgos que esto puede implicar por, en este caso, la debilidad de la moneda boliviana que se ha ido mostrando con fuerza durante estos últimos años en este sentido. En dólares, para también compartir este dato, 8.776 millones al primer trimestre de 2021 y 8.650 millones al tercer trimestre del año 2024. ¿Qué pasó? Hubo una disminución, no solo que es un porcentaje bajo en dólares, sino también hubo o se registró una disminución en este sentido. Si hablamos de inversiones en el DPF, prácticamente insignificante los recursos, los montos que se han invertido en esta figura. Y para tener algunos datos algo más actuales, a septiembre de este año, 2025, confirmamos algunos datos y comenzamos con el siguiente, que a septiembre de este año, reiteramos,
199.785 millones de bolivianos era el total de la cartera administrada por la gestora pública. Reiteramos el dato, 199.785, casi acercándonos a los 200.000 millones de bolivianos. Muchísimo dinero que emerge de los aportes que usted realiza a la gestora pública, en este sentido. Y que en dólares hablaríamos de 28.109 millones de dólares, ¿sí? Con un crecimiento anual del 21%, refiriéndose en los últimos años. La mayor parte, y esto para confirmar simplemente porque lo que mencionamos del primer trimestre del 2021 al tercer trimestre del 2024, se ratifican con lo que vamos a mencionar en lo siguiente. 63% estaban invertidos en el sector privado. Es decir, se mantiene lo que ya mencionamos, que era un 67%, 64%, y a septiembre de este año la plata de la gestora está invertido en el sector privado. Bancos y otros que vamos a mencionarlos rápidamente enseguida. Y el 37% en el sector público. Una participación que creció. Es decir, el sector público fue captando cada vez más dineros que recauda y finalmente administra la gestora pública. El sector público, el Estado, el Tesoro General del Estado. ¿Sí? Un incremento importante, 37%. Y la mayor parte de este dinero se ratifica que fue invirtiéndose en actividades y entidades que muestran una baja calificación de riesgo. ¿Sí? Es decir, una inversión, como se diría, a lo seguro, para que no se pueda poner en riesgo los aportes y los dineros en este sentido, pero con bajos intereses. Porque ¿cuánto paga un banco? Como un interés bajo, reitero, en el sentido de lo que significaría esto de marcar una baja rentabilidad que la gestora obtiene por estas inversiones, estos depósitos en los bancos en este sentido. Como se puede ver en la página web de la APS, de la Autoridad de Pensiones y Seguro, cuando hablamos por tipo de instrumento, a junio de este año, ese es el mes al cual se actualiza la información, el 48,7% estaban invertidos en entidades bancarias bajo la figura de depósitos a plazo fijo. Usted sabe de eso. Cuando usted abre una cuenta, quiere ahorrar un dinerito, va a un banco y el banco, entre otros productos, le dice, tenemos el depósito a plazo fijo. Cuanto más tiempo sea ese depósito, más interés gana. Y sus ahorros se incrementan también en esa medida. En este caso, reiteramos, 48% en depósitos a plazo fijo en entidades bancarias. La pregunta es, ¿qué interés nos pagan los bancos? ¿Qué interés? ¿Cuál es la rentabilidad que se genera? ¿Bajo qué tipo de contratos? ¿Cuál es la transparencia que en este caso debería mostrarse para este tipo de inversiones? ¿Cuál es el plazo en el que se ha invertido? Y así se puede ir planteando muchísimas preguntas que finalmente son importantes también de marcarlas en este caso. Y mencionamos un dato más, el 25,5% están invertidos en bonos del Estado. Hablábamos ya de un 29%, de más del 37% de participación en el sector público, pero importante que usted conozca, 25% en bonos del Estado. De cada 100 bolivianos, 25 invertidos bajo esta figura de los bonos, que pagan un poco más de interés. Esta es otra figura que es importante también de mencionar en este sentido. 7,5% finalmente en cuotas de fondo cerrado, que es esta otra figura
que permite ver que cuando hablamos por tipo de instrumento, pues ahí están invertidos los recursos, los dineros, los aportes de todos los trabajadores y de todos aquellos que aportan a la gestora pública en este sentido. Si hablamos ya, como ya adelantamos, ¿dónde está ese dinero invertido? En el caso de la deuda soberana, así se denomina una figura, con el 36,68% de la inversión en este sentido, están bajo la figura de bonos del Tesoro General de la Nación y del Banco Central de Bolivia en un 29% y están en bonos de deuda soberana en 2,3%. Estos son los porcentajes que se pueden leer en la página web del APS en este sentido. Pero vayamos a cuestiones mucho más importantes en este sentido. Cuando hablamos de que el dinero esté invertido en actividades, en entidades con baja calificación de riesgo, es decir, con menor riesgo, en este caso para los aportes, para las inversiones que se realizan en este sentido, mencionemos que algunos bancos se han beneficiado con este tipo de inversión. El Banco Mercantil Santa Cruz con una participación del 6,2%, el Banco Nacional de Bolivia en un 5,6%, el Banco de Crédito de Bolivia con un 4,6%, el Banco de la Unión con un 2,75% de participación. Para mencionar aquellos bancos que tienen una mayor participación en términos de lo que significa estas inversiones realizadas por la gestora pública. ¿Sí? Y cuando hablamos de una calificación con un poquito más de riesgo, por así mencionar, ¿sí?, que implica el 16% de participación, hay que mencionar al Banco Visa, al Banco Económico, al Banco Ganadero, todos bajo la figura de depósitos a plazo fijo. Sí, como lo escucha, y ya lo mencionamos. Gran parte de las inversiones están en el sector privado y en los bancos, en este caso, en depósitos a plazo fijo. Es decir, los bancos utilizan estos dineros para justamente poder generar algunos productos orientados a diferentes actividades económicas, diferentes sectores, en fin. Porque es esta otra pregunta. ¿En qué se destina? ¿Quiénes finalmente se benefician con estos dineros? ¿Sí? Con estos recursos que en este sentido están bajo o en las manos de los bancos en este sentido. Yendo por otro tipo de calificación, encontramos al Banco FIE, a los bonos bancarios bursátiles, así se llama, en 7 bancos privados. Están también los bonos a largo plazo en una empresa pública que es ENDE, los bonos a largo plazo en 6 empresas privadas, mencionamos Dismatec, Ferrovial Central, la industria textil, TSM, Sociedad Anónima, la industria de aceite Nibol, Telefónica Celular de Bolivia, para mencionar aquellas empresas que en este sentido se beneficiaron con inversiones de la gestora pública. ¿Y por qué mencionamos y damos estos ejemplos de entidades bancarias y de algunas entidades industriales, de servicios, en fin? Porque es importante que se conozca, que se sepa, y así se puede ver en la información de la página web. Es importante saber quiénes, qué entidades son las que captaron los aportes, los dineros de los aportantes, de los trabajadores en general. Bien, ya para cerrar esta parte de números y responder dónde está la plata, dónde está invertida este dinero, en la plata aportada, si hacemos un balance de lo que también se tiene como información en la página de la Autoridad de Pensiones y Seguro, en el sector financiero bancario,
al 30 de junio de este año, del 2025, el 50% de los recursos están en el sector financiero, en el sector bancario. La mitad de los dineros están en los bancos. Estos son los beneficiarios principales. Y a través de los bancos, seguramente apuntar a apoyar a través de créditos a actividades, otros sectores, empresas, etc. En el sector financiero denominado no bancario, el 6,4%. Pero si hablamos de sectores importantes que marcan la dinámica económica del país, como el sector agropecuario, solamente el 0,73%. Esto quiere decir 209.162.000 frente a los 14.337 millones que están invertidos en el sector financiero bancario. Si hablamos del sector industrial, apenas el 2,91%, para mencionar otro ejemplo, en construcción el 0,44%, hidrocarburos, un todo sector importantísimo, estratégico en la economía boliviana hasta ahora, ¿sí? 0,10%. Y uno se pregunta, y no está entre las prioridades, no debe estar entre las prioridades, en este caso, que estos recursos, además de apuntar a lo que significa el garantizar beneficios para los aportantes, también pueda, en este sentido, orientarse a ser un punto de apoyo económico a actividades, reiteramos, importantes como el sector hidrocarburos. En el sector textil, el 0,11%. En salud, el 0,06%. Casi nada. En el sector minero, el 0,12%. Bueno, esto para justamente también seguir respondiendo a la pregunta: ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata que administra la gestora? ¿A qué se apunta? Y justamente a propósito de todo esto es que el ministro de Economía señaló que van a haber cambios, reformas, que se va a priorizar más el destino de los dineros administrados por la gestora al sector privado. Seguramente está pensando en volcar esta figura, ¿no? O potenciarla más, en este sentido, más que volcar, potenciar la figura de más recursos para el sector privado desde la gestora pública. ¿Y esto no implica riesgos? Claro que sí. Hay una política concreta que permita justamente vigilar, fiscalizar y finalmente tener el control necesario para que este destino que se estaría planteando por parte del ministro de Economía y del gobierno en general tenga la seguridad y la transparencia correspondiente. Bueno, son perspectivas que se vienen planteando, pero reiteramos, es importante que usted, a través de nuestro programa, lo conozca y que también lo volvemos a recalcar. Es información que usted la puede leer con más detenimiento en la página web de la APS en este sentido. Hasta acá los números, los porcentajes. Seguramente usted tiene más preguntas acerca cuando nos preguntamos respecto al destino de los dineros en este sentido. Pero las declaraciones del presidente Paz, en el sentido de que el dinero de los aportantes se lo gastaron, porque la administración del movimiento al socialismo, bajo el liderazgo de
Luis Arce y anteriormente de Evo Morales en sus diferentes gestiones. ¿Cuáles son los problemas centrales, principales, que se descuidan, y parece a propósito, a partir de estas declaraciones, a partir de estos intentos de generar algunas reformas en las inversiones, en las políticas de inversiones, en la gestora pública? Estas declaraciones y todo aquello que mencionamos dejan de lado aquellos problemas mencionados por los trabajadores en todos estos años, por varias organizaciones también. La primera, que el actual sistema de pensiones, sistema integral de pensiones, paga bajas y hasta miserables pensiones de jubilación. Y esto apunta a un fracaso del sistema integral de pensiones. Pues claro, si un sistema no es capaz de garantizar una pensión de jubilación que alcance para la subsistencia o ponga en riesgo la subsistencia económica de los jubilados y de sus familias, estamos hablando de un serio riesgo de fracaso de este sistema. Y así se lo vino planteando, se lo vino reflexionando en diferentes espacios. Algunos datos al respecto para tomar en cuenta. El total de jubilados que el sistema ha generado en estos años de implementación del sistema integral de pensiones fue de 235.063 jubilados. Estamos hablando a diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Esta cantidad de jubilados equivale apenas a 19,5% del total de personas mayores de 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que 80% no cuentan con una pensión de jubilación. La mayor parte de estos jubilados están con la modalidad de pensión solidaria. 161.245 jubilados con pensión solidaria a diciembre, recalcamos, del año pasado, del 2025. ¿Qué quiere decir? Que haya más jubilados con pensión solidaria, que los ahorros que logran los trabajadores no alcanzan para pagar pensiones adecuadas, pensiones que alcancen para vivir. No alcanza. Porque el principal aportante es el trabajador, es la trabajadora. El Estado no aporta, los empresarios tampoco. Aunque con la ley 65 los empresarios aportan un 3%, pero para un fondo solidario que tiene una figura distinta. No así al ahorro previsional de cada trabajador o cada trabajadora en este sentido. ¿Cuántos jubilados con pensión de vejez? 42.000. Con compensación de cotizaciones, 13.000 jubilados. Pero aquí viene el dato importante a propósito de lo que señalamos. Bajas pensiones, pensiones miserables. La pensión promedio que se paga en el sistema integral de pensiones de 2.591 bolivianos. En enero de 2023 era de 2.590. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2 años apenas se incrementó 1 boliviano en la pensión promedio. ¿Sí? ¿Lo está escuchando bien? 1 boliviano. 2.591 es ahora el promedio, o por lo menos al diciembre del año 2024. Esto significa que la pensión promedio no alcanza
ni siquiera un salario mínimo nacional de 2.750 bolivianos. La pensión solidaria promedio, esto a propósito de lo que ya dijimos, más jubilados con pensión solidaria, 2.158 bolivianos. En enero de 2023 era de 2.093. Hubo un pequeño incremento, pero insuficiente como para poder por lo menos atender una canasta alimentaria. Una canasta alimentaria que para el año 2023 fue justamente estimado un poco más de 2.700 bolivianos. ¿Va? Estos son los números que nos permiten justamente plantear que el problema principal que no se debe olvidar y que los trabajadores han estado manifestando permanentemente, tiene que ver con las pensiones bajas y miserables. Pero además hay otro problema que también se descuida con las declaraciones que se hacen. Continúa la orientación privatista del sistema de pensiones. ¿Sí? La ley 1732 del año 1996, 97 hasta el 2010 impuso la privatización del sistema de pensión, impuso un espíritu, una orientación en la que el Estado y los empresarios eran liberados del aporte al ahorro previsional. ¿Sí? Se impone el sistema de capitalización individual, por el que la carga del aporte, del ahorro, está en las espaldas del trabajador, de la trabajadora y del aportante en este sentido. Este es otro problema que se descuida, reiteramos, que no se quiere hablar cuando se refieren a plata, dinero en la gestora pública. Y justamente por este motivo es que también ya en varios años, varios sectores, organizaciones, vinieron hablando de la necesidad de una nueva ley de pensiones. El actual gobierno y su partido, el Partido Demócrata Cristiano, no se refirió en nada en su programa de gobierno y tampoco en este mes de gestión del actual gobierno. O sea, lo hará cuando esta es una demanda importante, una nueva ley de pensiones, por esto que justamente estamos señalando. Pero al mismo tiempo, y usted seguramente recuerda con mayor precisión, las diferentes movilizaciones que se vinieron dando, era aquella demanda de la jubilación con el 100% sobre el referente salarial. Esto es lo que no se dice. Se señala que no hay plata, la plata se la gastaron, en fin, de manera poco o nada responsable, y se descuidan estos problemas que tienen que tomarse en cuenta y al final hacen a las demandas de los trabajadores en este sentido. Aspectos mucho más específicos los menciono rápidamente. La participación de los aportantes en el directorio de la gestora. La gestora pública, a través de la Ley 65, establece un directorio con 5 miembros, elegidos por la modalidad de terna en el Poder Legislativo y finalmente aprobados y dispuestos por el presidente del Estado plurinacional. Así de concreto. En este directorio los trabajadores, los aportantes no tienen ninguna participación. Es más, desde el año pasado que la gestora pública se hace cargo del 100% de la administración de los fondos, no se eligió, se constituyó un directorio. Entonces, ¿quién decidió respecto al manejo, a la inversión, al destino de la plata, de los dineros de los aportantes? Dineros privados, por si acaso. Un directorio en absoluto. La gestora pública se la define como una empresa nacional
estratégica, como IPFB, ENDE, Comibol, etc. Bueno, si es una empresa estratégica, una empresa pública estratégica, está sujeta a una ley, la ley 466, que en su artículo 3 establece claramente control social y participación laboral en la empresa pública. En la gestora eso no existe. Y también por ese motivo, durante estos últimos años, se vino planteando desde la perspectiva de los trabajadores el que haya participación indirecta. Pero es más, sectores como el magisterio urbano de La Paz hablaron de un control obrero mayoritario en la gestora, para dar cuenta de que la administración tiene que estar en manos de los mismos aportantes, considerando que los recursos, los dineros son pues privados. En absoluto tiene que ver con el que se transformen, se conviertan en recursos públicos, como se ha venido perfilando con la gestora pública en este sentido. También están los problemas de la baja rentabilidad. Se habló mucho de esto, una caída fuerte de un 8% como una rentabilidad histórica que se marcó en estos últimos 20 años, un poco más, a menos del 2% en algunos años y actualmente al 4,33%. Entonces, pero ¿se dice algo sobre esto? En absoluto. Sobre el carácter de la gestora, como ya lo dijimos, tampoco. Se va a mantener esta figura de una empresa pública nacional estratégica, sabiendo además que el Estado es uno de los principales deudores de los aportantes. No se olvide, 37% del total de los dineros recaudados está en manos del sector público, el Estado, en forma de bonos y otros valores en este sentido. Sobre todo bonos en este sentido. En perspectiva, y queremos dar con estos elementos, con estos apuntes, podría registrarse una insostenibilidad económica de la gestora. Y no estamos exagerando en esto. Porque, sabiendo que ha venido incrementándose el número de jubilados con pensión solidaria, significa esto una mayor presión en el fondo solidario. El fondo solidario, con el último decreto que establece un incremento en la participación de los empleadores, en este sentido, del aporte nacional solidario, resultará insuficiente en los siguientes años. Y es más, podría hasta provocarse problemas de quiebra, una quiebra técnica, en el sentido de este debilitamiento del Fondo Solidario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se podría sostener este pequeño beneficio que obtienen los trabajadores y los jubilados con el pago de la fracción solidaria? Insostenibilidad. Y sobre esto no se dice nada, en absoluto, porque el presidente Paz desconoce sobre la situación integral del actual sistema de pensiones. Desconoce la situación de los jubilados, de los trabajadores. O si tiene alguna información, sencillamente no la señala y prefiere hablar de o hacer una declaración más general que, como ya dijimos, y los propios trabajadores, sectores, la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros y otros sectores lo señalaron, en el sentido de que esas declaraciones
generaron muchísima preocupación en los trabajadores y han demandado informes, están demandando auditorías, que es lo correcto que debería realizarse a propósito de la situación financiera de la gestora. De esta manera, esperamos haber aportado con datos respondiendo a la pregunta: ¿y dónde está la plata? ¿En qué está invertida la plata? Frente a una pregunta que la dejamos en suspenso: ¿quién garantiza la devolución de esos aportes invertidos? ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo se garantiza? Si bien hay documentos, reglamentos, en fin, todavía hay varios cuestionamientos y preocupaciones en este sentido. Y al mismo tiempo hemos mencionado que hay otros problemas estructurales, centrales, los que deben ser atendidos. Y no simplemente mencionar algunos aspectos o datos demasiado específicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este momento y agradecemos al mismo tiempo las preguntas, comentarios que nos llegaron al Facebook de la Red Nacional de Noticias Obreras. Aguárdenos unos segundos para conocer justamente el trabajo que hace o realiza el Centro Cultural 18 de Mayo a propósito de libros y otras actividades. Nos aguarda, volvemos rapidito para poder compartir las preguntas y los comentarios. Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política, sindical y laboral. Libros con diferentes temáticas: historia, literatura, sociedad y trabajo. Atención de lunes a viernes, de 17:00 a 20 horas. Y Genaro San Ginés, esquina Indaburo, en la casona del Magisterio Urbano. Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política, sindical y laboral. Libros con diferentes temáticas: historia, literatura, sociedad y trabajo. Atención de lunes a viernes, de 17:00 a 20 horas. Y Genaro San Ginés, esquina Indaburo, en la casona del Magisterio Urbano. Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política, sindical y laboral. Libros con diferentes temáticas: historia, literatura, sociedad y trabajo. Atención. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Y reiterado el agradecimiento por esperarnos, por aguardarnos ya en esta última parte de fortaleciendo nuestro sindicato, la gestora, los recursos, los dineros administrados por la gestora, dónde están, en fin, eso es lo que hemos tratado y compartido en el programa. Y a propósito de esto nos llegaron los comentarios, por ejemplo, uno de Mejía, que señala: con nuestros aportes se hacen millonarios los privados y peor los bancos, que nos prestan a los aportantes con tasas de interés elevadas. Es cierto,
Los bancos pagan un bajo interés a la gestora y en cambio prestan con intereses mucho más altos. Pero vayamos a otros aportes o en este sentido, otros comentarios más bien. Marco Mamani Quispe señala, es muy importante tratar estos temas que a futuro realmente afectará a todos los que aportan o aportamos y ante gobiernos que no supieron ni saber gobernar. Es necesario un orden y medidas drásticas para frenar la corrupción. Otra palabra horrible, corrupción. ¿Qué pasa en la gestora? Por eso el planteamiento de algunos sectores de auditorías. Para solamente señalar muy rápidamente, auditorías a los contratos suscritos por la gestora. En sus inicios, la contratación de una empresa, CISDE, para todo esto que fue el traspaso de la información de las AFP a la gestora. Un contrato que no se concretó al final, o el resultado no se concretó. ¿Y en qué quedó eso? Bueno, vamos a más comentarios, así lo señalamos. Daniel Hamel, Hamel A. González Áñez, los fondos de inversión en bolsa dan rentabilidad del 10%. Lo mínimo que debía gestionar la gestora es una rentabilidad del 8%. Del 8%. Se la deja a la banca con depósitos a plazo fijo. No sabemos a cuánto de interés exactamente. Y la banca de nuestra misma plata nos presta al 16, 18 y más del 20%. No sabemos cuál es el interés que efectivamente pagan los bancos a la gestora. Un dato importantísimo que debe transparentarse. Ya lo decíamos. Esto explica por qué la baja rentabilidad en la actual gestora. 4.33, 4%. Seguimos con los comentarios y otras participaciones. Miroslava Eisner nos señala, las AFP robaron igual nuestros aportes. Gracias por esa aclaración. También, la gestora fue la caja chica del gobierno. ¿Cómo evitamos la pregunta? Los trabajadores que se aprovechen de nuestros ahorros. ¿Se tratará solo de modificar las leyes? No solamente. La ley 65, hecha a la altura de los intereses del gobierno del movimiento al socialismo, ni siquiera se cumple por parte de la gestora y por parte de los que implementaron esta ley con el sistema integral de pensiones. Ni siquiera. Por ejemplo, el directorio que debería haberse elegido para la fiscalización, el control en la gestora. Lo mismo pasa con la política de inversiones o con lo que señala la ley 65, que la pensión debería equivaler al 60 o al 70% del referente salarial. Muy pocos, por no decir nadie, tiene un monto equivalente al 60 o 70%, como establece la propia ley 65 en este sentido. Muchas gracias a Miroslava por este apunte importante, al decir que las AFP también, y ahora todavía tienen la sinvergüenzura, y disculpen el término, la sinvergüenza de demandar al Estado boliviano para el pago de lo que ellos llamarían el daño que habrían tenido por su retiro del país. ¿Sí? 177 millones, por lo menos, el Estado boliviano debería pagar o tendría que pagar en los siguientes años, por concepto de indemnización. Cuando a las AFP se llevaron muchísimo dinero
por concepto de los ingresos, de las utilidades obtenidas en la administración de los fondos de pensiones y de los aportes de los trabajadores. Finalmente, la última consulta o comentario proviene de Juan Plantagenet Anjou. Gracias. Deberíamos volver al sistema donde era tripartito. Gracias también por ese apunte. En el sentido de lo que los trabajadores, algunos sectores ya hablaron, hay proyectos en este sentido de que reivindican el aporte tripartito. Trabajadores, Estado y los empresarios. Los ahorros serían mayores, los ingresos serían mayores y por tanto ingresos mayores que beneficiarían a los trabajadores. Sigamos con el comentario. Deberíamos volver al sistema donde era tripartito, donde no solo aportaba el trabajador efectivamente, sino también el Estado y el empleador. Exacto. Además de que los trabajadores debemos fiscalizar y controlar el destino de la gestora, algo que no hay actualmente. Ni siquiera el directorio está confirmado. Era el señor Jaime Durán y el gerente que vino después los que decidían. Jaime Durán, más que un personero técnico, era un operador político en la gestora pública. Así de concreto. Bueno, el anterior y este gobierno, señala Juan, pueden sacar el dinero de los trabajadores cuando les dé la gana. Tampoco hay que volver a las AFP. Este es un apunte importante. No se trata como algunos candidatos iban mencionando en la etapa electoral anterior, ¿no? En el sentido de que los trabajadores deberían tener la posibilidad, por ejemplo, como señalaba la Alianza Libre, de poder elegir entre una AFP y la gestora pública, o una entidad de carácter estatal, en este sentido, donde poder aportar. No se trata de eso. Se trata efectivamente de pensar en una nueva ley de pensiones, una reforma profunda, estructural del sistema de pensiones, donde los trabajadores, los aportantes, sean aquellos beneficiarios principales y que las rentas que se cancelen sean rentas dignas, alcancen para la subsistencia y no como ahora, que la jubilación es prácticamente un castigo. Somete al jubilado a los indicadores de la pobreza moderada e incluso la pobreza extrema. Ya lo decíamos, el promedio de la pensión solidaria, 2.150 bolivianos, menos del salario mínimo nacional, menos de una canasta alimentaria y lejos de una canasta básica familiar. Ni qué decir de un salario mínimo vital de más de 9.000 bolivianos. ¿Eso no es acaso someter al jubilado, condenarlo a esta situación de pobreza? Pues estas preguntas, estos aspectos no son los que se han mencionado. Y se menciona un aspecto así como lanzar un disparo y provocar otro tipo de reacciones en este sentido. Muy bien, creo que atendimos a los varios comentarios que nos llegaron. Todavía siguen llegando más comentarios. Bueno, los leemos rápidamente. Miroslava ya, creo que lo leímos. ¿Me permiten, por favor? Sí, son esos comentarios y cuestionamientos, preguntas, ¿sí?, que nos llegaron al programa. Muchísimas gracias por haber justamente compartido el programa, compartir nuestras preocupaciones, las preocupaciones de todos, en fin. El sistema de pensiones actual necesita una cirugía grande, una reforma profunda en favor de los trabajadores, de los aportantes, que por muchos años, con esfuerzo, buscan tener ahorros mayores. Esfuerzo que se traduce en aporte a la economía del país, pero un aporte que
cuando uno se jubila, no se traduce en una renta o una pensión de jubilación digna y adecuada. Llegamos a la parte final, luego de todo este planteamiento, de todo este análisis, agradeciendo nuevamente a ustedes por la compañía. Hasta un siguiente programa para seguir tratando otros temas importantes en fortaleciendo nuestro sindicato. Hasta una próxima. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.